La meditación de la palabra del Señor en este día la encontramos en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Santiago 1, del 2 al 8, y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué importante es esa calma interior que la voz del Señor trae a nuestras vidas en estos días, sosegando nuestras emociones encontradas, nuestro nerviosismo ante el confinamiento en nuestros hogares o ante una ansiedad creciente por la espera y la incertidumbre. Todo esto nos lleva a meditar en la palabra del Señor, buscando respuesta a estas situaciones, como un calmante, como un sedante ante nuestra ansiedad y nuestro estrés. Pero la palabra de Dios en tiempo de crisis no es solo para hacernos sentir bien en un modo pasivo o sedante. En los momentos de dificultad en nuestra vida, la palabra del Señor debe ser también una ayuda en nuestro crecimiento espiritual. No son estos días que ahora nos toca vivir con la pandemia de coronavirus, días de pensar de manera limitada del Señor, de su palabra y de nuestra propia realidad espiritual. Estos también son días de crecimiento espiritual. Tienen que ser días donde se afiance de manera activa nuestra confianza y dependencia del Señor. Por más que es un dicho muy manido y sobreutilizado, no deja de ser cierto que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Y hoy me gustaría que viéramos esta situación de crisis que vivimos como una oportunidad para crecer espiritualmente. Yo no sé cómo estáis afrontando estos días en los que no podemos salir de casa y las pocas salidas que tenemos a la calle son para hacer alguna compra o para sacar al perro. El otro día fui a comprar algunas cosas que hacían falta en casa y fui al supermercado y lo primero que me hicieron fue hacerme lavar las manos, que usara guantes durante la compra, y todo ello fue algo previsible, algo necesario. Pero fue curioso para mí ver que, de alguna manera, me sentía vulnerable ante las personas con las que me cruzaba en los pasillos, que me parecía a mí, me evitaban tanto como yo a ellos. No dejaba de pensar en la posibilidad de un contagio y de ver a los demás como potenciales amenazas. No era algo exagerado o visible, pero sí una sensación interna nada familiar en mí. Yo mismo me preguntaba, Fernando, ¿no será que tienes miedo de la gente? Y es que el miedo es gratis. En las tormentas de la vida respondemos con estrés, con preocupación, con ansiedad e incluso depresión. Y detrás de todo esto está el miedo. El miedo, el temor, es una emoción que Dios nos da para alertarnos, para prepararnos ante un peligro y hacer frente a sí, pues de manera adecuada, con prevención. El miedo no es una enfermedad, es una emoción que provoca reacciones fisiológicas, cognitivas, biológicas ante ese peligro, ante ese daño, ante esa experiencia traumática o cualquier clase de mal, sean estos reales o imaginarios. Esas diferentes respuestas frente a estas situaciones adversas contrastan con la respuesta de nuestro cuerpo ante, por ejemplo, situaciones de gozo, de alegría, de felicidad. Nuestro cuerpo responde de manera diferente a diferentes emociones. Pero en ocasiones, el temor, el miedo, consigue atraparnos, intimidarnos. Cuando el Señor Jesús hablaba de los días finales, decía que los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y de ansiedad por todo lo que se les viene encima.
Y eso también nos puede pasar a nosotros, que el temor nos atenace por lo que tenemos encima. En el texto bíblico que hemos leído, los cristianos a los que se dirige el apóstol Santiago viven un tiempo de prueba que parece muy difícil, pues el tema se aborda con inmediatez, sin mayor mediación. Encontramos que estos discípulos están siendo hostigados, perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. La semana pasada meditábamos sobre el texto de Hechos 8, donde los cristianos sufrieron cárcel, exilio y muerte por causa de su fe. Algunos de esos creyentes que tuvieron que dejar su tierra seguramente eran ahora los lectores de la epístola de Santiago. Esta situación sin duda provocó miedo, terror y los pudo paralizar. La prueba es algo que uno no elige, pero llega y es necesario afrontar. Por eso Santiago les ofrece 3 pasos para hacer frente a esa situación, que son 3 pasos que también nosotros debemos seguir en este proceso. En primer lugar, Santiago les dice que deben tener paciencia. El camino del afrontamiento y la superación de la prueba tiene lugar en la paciencia. La prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Y es interesante la construcción de esta palabra en griego. Es un compuesto de 2 términos, hipo, que significa estar bajo algo, y moné, que significa estancia, morada, algo que habla de permanencia, de mantenerse continuadamente en un lugar. Así que la paciencia es permanencia, perseverancia bajo algo. La cuestión importante para nosotros que estamos viviendo este tiempo de prueba, causado por un agente externo como es la pandemia y por todas las medidas gubernamentales que se han tomado, es ¿qué puede ser ese algo pesado, poderoso, bajo lo cual debamos pasar nuestras pruebas, nuestros temores? El apóstol Pedro nos lo recuerda, así como el beneficio que produce en nosotros. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Paciencia en el cristiano es vivir bajo la poderosa mano del Señor. Es mucho más que nuestra capacidad de soportar. Dice Salomón que el temor humano es una trampa. Quien confía en el Señor está a salvo. Y el salmista también afirma que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De ahí la invitación a que debemos aprender a confiar en Dios. Dice el salmista nuevamente, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refugio para tus huesos. Todo lo dicho hasta ahora, seguro que lo recibimos como algo aceptable, como algo positivo, como algo creíble, pero no siempre alcanzable. Queremos vivir nuestros temores bajo la poderosa mano del Señor, con la esperanza de que nuestro lamento se torne en gozo. Pero no sabemos cómo hacerlo. En tiempo de pruebas debemos buscar a Dios, pero ¿cómo? A veces el miedo mismo nos atenaza y nos impide confiar. A veces el temor y la ansiedad nos desesperan y nos hacen tomar decisiones precipitadas y fuera de lugar, sin contar con Dios. Por eso, Santiago le dice a sus lectores que en este tiempo de prueba deben ser pacientes, es decir, deben buscar el vivir sus dificultades bajo la mano poderosa de Dios. Y si no saben cómo hacerlo, deben pedirlo, deben buscar a Dios en oración. Y a ti te dice hoy que si te falta sabiduría, que si te falta confianza, que si no sabes cómo vivir bajo su protección, debes traer tus peticiones delante del Señor.
búscale en oración, sabiendo que Él escucha y atiende tus peticiones, porque la oración surge en tiempo de necesidad. Hay un refrán que dice que en la necesidad se ve la amistad. ¿Cuánto más podemos decir de Dios, de que en nuestra necesidad se ve su amor infinito? Dice el apóstol Pablo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso Santiago afirma con rotundidad que en nuestras crisis, nuestra petición de vivir bajo la divina protección será atendida abundantemente, con total generosidad. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y sin reproche, pues Dios no es, como leemos en el versículo 8, Dios no es como muchos de nosotros, de doble ánimo. Dios da generosamente, abundantemente, sin condiciones. Tal y como nos recuerda el Señor Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hemos hablado de afrontar la prueba con paciencia, que para tener paciencia necesitamos pedir al Señor. Tan solo hay, en tercer lugar, una condición de nuestra parte al pedir, y es que debemos hacerlo con fe. Llegados a este punto donde queremos afrontar con paciencia la crisis, donde venimos ante Dios con nuestras peticiones, ahora se nos pide una fe continuada. Y muchos quizás diremos que no sabemos cómo, que eso supera nuestras capacidades. Pero la palabra del Señor nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tiene que ser tu fe una fe perfecta, pero sí tiene que ser una fe constante. No tiene que ser una fe muy grande, pero sí perseverante. Necesitamos creer en Dios de manera definitiva. No podemos seguir jugando a deshojar la margarita. Hoy creo, luego no, mañana no lo sé. Descansa tu confianza en Dios. Haz de Dios el centro de tu vida, de tus decisiones, de tus soluciones. Ahí tienes el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios y es padre de la fe, a pesar de no tener una fe perfecta, porque a veces dudaba. Dice el autor de Romanos, el apóstol Pablo, que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A pesar de que en el libro de Génesis leemos, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Tenía dudas Abraham? Sí, claro, como tú, como yo las podemos tener. Pero para el que cree, incluso en los momentos de duda, también vamos al Señor, recordando lo que Él ha hecho en el pasado por nuestras vidas. Como también leemos en el libro de los Salmos, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Como ese padre que llevó a su hijo enfermo al Señor y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. No podemos cegarnos y negar la realidad de nuestra debilidad humana, que nos hace frágiles, débiles, mortales. Y siendo así, no podemos evitar la duda, que hace que nuestra fe llegue hasta donde llega. Pero esa duda no es lo mismo que el doble ánimo del que nos habla Santiago y que censura, ese hoy creo y mañana no. Es verdad que a veces, hasta por momentos, nos enfadamos con Dios y decimos como el salmista: ¿hasta cuándo, Señor? Pero al igual que el salmista, no nos alejamos de Él, ni le damos la espalda, sino que con fe traemos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros problemas. Por eso, en este tiempo de pandemia, con todas las situaciones estresantes, ansiógenas, de enfermedad que hayamos de afrontar, no debemos olvidar que la palabra de Dios está ahí para nosotros, como decíamos al principio de este mensaje, no solo para ser un sedante en nuestras vidas, sino para ayudarnos a crecer en los tiempos de crisis. Y no hay mejor tiempo que este para ello. Dice Santiago que el culmen de todo este proceso, de tener paciencia, de traer nuestras peticiones al Señor, de hacerlo de manera perseverante, el proceso culmina con nuestra madurez, con ser perfectos y cabales. Vivamos nuestras pruebas con paciencia, bajo el amparo divino, pidiendo a Dios dirección en oración, una oración constante, con una fe continuada en el Señor, creciendo en el Señor siempre y madurando en nuestra vida espiritual, recordando que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y por tanto nos invita a vivir nuestras aflicciones por el Evangelio o por la situación que sea, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, este es un tiempo difícil, este es nuestro tiempo de prueba. Y en medio de la prueba hay lugar para la madurez, hay lugar para crecer espiritualmente y hay lugar para tener la convicción de que al final podremos disfrutar del gozo del Señor. Por eso, y con esto termino, quiero invitaros a recordar el texto del salmista en el Salmo 40, versículos 1 al 3, cuando dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Que así sea en nuestras vidas también. Amén.